Historia de los paradigmas de investigación, diferencias epistemológicas. En este video no pretendemos abarcar la historia de la investigación ni la historia de la ciencia. Solo queremos situar al alumno ante algunos momentos históricos importantes para entender cómo los distintos paradigmas de pensamiento han orientado las diferentes maneras de entender e indagar la realidad, influyendo así en las maneras de investigar, es decir, en el nacimiento y desarrollo de los enfoques investigativos. Paradigmas de investigación. El término paradigma, en términos sencillos, viene a significar la manera en que concebimos el mundo. Los paradigmas contienen reglas y regulaciones que permiten establecer o definir fronteras, al tiempo que determinan cómo comportarse dentro de esas fronteras. En investigación, el paradigma actúa como ejemplo o modelo, aceptando que incluyen leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones de una realidad. Enfoque cuantitativo. Sus dos principales antecedentes. Positivismo. A mitad del siglo XIX, el racionalismo iluminaba la actividad científica. La revolución iniciada por Newton se encuentra en plena consolidación, particularmente por los avances científicos y tecnológicos de la época. Con la publicación en 1849 del Discurso sobre el espíritu positivo de Augusto Comte, se inicia en las ciencias sociales un paradigma denominado positivista. Entre sus características, esta visión reclama que la realidad es una sola y es necesaria descubrirla y conocerla. Asimismo, el sentido de la percepción resulta la única base admisible del conocimiento humano y del pensamiento preciso. Las ideas esenciales del positivismo provienen de las denominadas ciencias exactas, como la física, la química o la biología. Así, el mundo social puede estudiarse de manera similar al mundo natural. Lo que no puede medirse o observarse con precisión se descarta como objeto de estudio, y además solo se aceptan conocimientos que proceden de la experiencia. Esto es datos empíricos, los hechos son lo único que cuenta. Pospositivismo. El positivismo, muy rígido, fue reemplazado por el pospositivismo, fundamentado en el anterior, pero más abierto y flexible. Comienza a gestarse hacia fines del siglo XIX, pero se consolida hacia la mitad del XX, con autores como Dilthey, William James o Karl Popper, quien lo impulsa notoriamente. Entre sus propuestas existe una realidad, pero solamente puede ser conocida de manera indirecta por las limitaciones del investigador. Por eso, la realidad es factible de ser descubierta con cierto grado de probabilidad. El observador no se encuentra aislado de los fenómenos que estudia, sino que forma parte de ellos, lo afectan a él y a la vez influye en ellos. Los antecedentes del investigador pueden influir en lo que observa. La objetividad es solo un estándar que guía la investigación. La experimentación en el laboratorio es una forma central para probar hipótesis, pero no la única. Los conceptos de las teorías considerables y las hipótesis a probar deben tener referentes empíricos, y consecuentemente es necesario medirlos, aunque esas mediciones no sean perfectas. Diferencias entre los paradigmas positivista y pospositivista. La diferencia esencial entre estos dos paradigmas se ubica en una concepción del conocimiento. En el pospositivismo, se supera el esquema que considera la percepción como simple reflejo de las cosas reales y el conocimiento como copia de esa realidad. El conocimiento, en cambio, se visualiza como el resultado de una interacción, de una dialéctica entre el conocedor y el objeto conocido. Comienzos del enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo se inicia como un proceso investigativo a finales del siglo XIX y sobre todo a comienzos del XX. El constructivismo es tal vez el paradigma que influyó más en este enfoque. Este tiene sus primeros comienzos con Kant, quien señala básicamente que el mundo que conocemos es construido por la mente humana. Las cosas existen en sí mismas, pero nosotros las percibimos del modo como es capaz de percibirlas nuestra mente. Otro autor clave es Max Weber, quien introduce el término entender, que reconoce que además de la descripción y medición de variables sociales, deben considerarse los significados objetivos y la comprensión del contexto donde ocurre el fenómeno. Propuestas del constructivismo. No hay una realidad objetiva. La realidad es edificada socialmente. Por tanto, múltiples construcciones mentales pueden ser aprendidas. El conocimiento es construido socialmente por las personas que participan en la investigación. La tarea fundamental del investigador es entender el mundo complejo de la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la experimentan, así como comprender sus diversas construcciones sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento. La investigación es en parte producto de los valores del investigador y no puede ser independiente de ellos. El investigador y los individuos estudiados se involucran en un proceso interactivo. El conocimiento resulta de tal interacción social y de la influencia de la cultura.
Características que el constructivismo aporta al enfoque cualitativo. El investigador necesita encuadrar en los estudios los puntos de vista de los participantes. La necesidad de inquirir cuestiones abiertas. Dado que el contexto cultural es fundamental, los datos deben recolectarse en los lugares donde las personas realizan sus actividades. La investigación debe ser útil para mejorar la forma en que viven los individuos. Más que variables exactas, lo que se estudia son conceptos, cuya esencia no solamente se captura a través de las mediciones. En resumen, el paradigma reúne y relaciona ejemplos y teorías que se formulan dentro de él. Su aceptación por parte de un conjunto de investigadores diferencia a una comunidad científica de otra y constituye el fundamento válido de su práctica científica. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en aulasvirtuales.udla.edu.es.